Boreal Televisión presenta. Bueno, señores, como ustedes ven ahí en pantalla, ya está con nosotros nuestro querido amigo y parte de Boreal Televisión, aunque se desaparece de vez en cuando. Él dice que somos nosotros, que lo afuereamos también durante un tiempo. José Ricardo Taveras, buenos días. Ustedes estaban hablando de una dictadura y en las dictaduras desaparecen a la gente. Te Ustedes me han rescataremos, desaparecido. me comprometo a rescatarte. A propósito, ¿qué te parece, antes de entrar en el tema para el que te convocamos, qué te parece la situación que está dándose en Venezuela? Bueno, es realmente muy lamentable. En Venezuela ya parece que va a entrar en una fase ya de consolidación de su proceso revolucionario, como ellos lo llaman. Eh, yo diría que el ministro de las Fuerzas Armadas ya incluso anunció que habrían cambios. Y obviamente esos cambios tienen mucho que ver con el tema de que ellos podrían eventualmente migrar a un proceso electoral tipo el de Cuba, donde ellos puedan sostener el control del Congreso, como ya lo tienen. eh, y eventualmente el Ejecutivo y dejar de estar haciendo estas pantomimas electorales que le generan problemas. Es un proceso complejo, el mundo no reconoce a Maduro, pero yo creo que eso no basta. La dificultad que hay es que surja de las Fuerzas Armadas venezolanas algún movimiento que dicho sea de paso tienen una historia. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una historia que aunque vienen de dictaduras, en algún momento la misma constitución venezolana contemplaba que cuando un presidente fallecía o lo que fuera, lo relevaba el ministro de las Fuerzas Armadas. Pero desde Eleazar López Contreras hasta Medina Angarita, que fueron dos presidentes sucesivos, las Fuerzas Armadas fueron creando las bases para la democratización de Venezuela. Y en algún momento en que tuvieron desafíos, como pasó con Pérez Jiménez, también reaccionaron oportunamente y salió de las Fuerzas Armadas el golpe que sacó a Pérez Jiménez del poder. Y uno tiene la esperanza de que surja de las Fuerzas Armadas que han históricamente demostrado tener un compromiso con la democracia venezolana, algún movimiento que permita, porque de lo contrario todo parece indicar que se va consolidando y que es una dictadura eh, grave, o sea, es sangrienta, no tiene escrúpulos. eh, su candidato anunció en campaña que si había un desafío a su autoridad por la vía electoral, Venezuela se iba a dividir y que iba a ir a un proceso de guerra civil y que eso costaría sangre. Y no tienen empacho. Por ejemplo, tú ves a los más importantes líderes diciendo que tienen a fulano preso y que está cantando y habla porque recurren a la tortura, a cosas que ya se suponían superadas. Entonces, es un espacio penoso, va a producir una oleada migratoria si se sigue consolidando como parece que va. Porque yo de una cosa sí estoy consciente, si no hay pues si no se produce una intervención de naturaleza militar o si no surge de las propias Fuerzas Armadas una salida, será muy complejo porque la falta de escrúpulos es obvia y no me parece
No me parece que Venezuela pueda redimirse solamente con la solidaridad y el aislamiento a que está siendo sometida. Es un tema delicado para la región, porque eso significa que vamos a comenzar a recibir una oleada mucho mayor de venezolanos de la que ya hemos recibido todas las naciones latinoamericanas y Estados Unidos y la propia Europa. Es decir que, mientras tanto, no nos queda más que ser solidarios y, y guardar las esperanzas de que tengan, como dijo Peña Gómez en una ocasión, un grupo de coroneles que se casen con la gloria, lo cual sería muy complejo, porque las Fuerzas Armadas están involucradas en el proceso de distribución de los recursos del Estado venezolano y ellas están a cargo de una gran parte de sus procesos productivos de una manera corrupta, incluso en sus élites involucradas en procesos de narcotráfico, porque también en este proceso hay un tema de aprehensión, de duda, de temor a aflojar el poder, porque saben que eventualmente van a ser capturados. Es difícil. Bueno, José Ricardo, quisimos tener este contacto contigo, además sabíamos que podíamos aprovechar estos temas, ¿verdad? De Venezuela, conocemos tus preocupaciones por una serie de temas que son de actualidad y sobre todo porque se ha producido en este país un affair con la situación de un militar retirado de los Estados Unidos que ha pretendido pasar de la República Dominicana a Haití sin llenar ningún protocolo. Eso generó una diferencia con un oficial dominicano del ejército que presta servicio a migración como jefe de inteligencia en esa zona. Y esto ha trascendido de una manera extraordinaria, algo casi inédito, de que alguien entienda que tiene un salvoconducto para pasar cuando quisiera. Por tu experiencia, fuiste director de migración, además de un preocupado permanente por la relación y las situaciones que se dan entre Haití y la República Dominicana. Nosotros quisiéramos que tú nos ayudes a entender la magnitud de este fenómeno y qué recomiendas que deban hacer las autoridades dominicanas respecto a este caso. Sí. Yo siempre pido que la gente comprenda que hay dos cosas. Una cosa es la República de Haití, que se puede decir que desapareció como organización político-estatal por muchísimas razones. Y otra cosa es Haití S.A. En torno al tema de Haití, hay todo un modus vivendi que tiene expresiones increíbles. Por ejemplo, ese ciudadano ex militar norteamericano, es un haitiano naturalizado militar del Army, parece que fue miembro del Army y llegó a ser sargento, dice que él cruza frecuentemente la frontera dominico-haitiana en hacer labores de solidaridad. Obviamente, eso significa que de algún modo tiene financiamiento, porque con sus propios recursos tú no tienes capacidad con una pensión del Army para cruzar a hacer labores humanitarias en Haití. Eso ya evidencia que es una persona que tiene un background, tiene un apoyo en términos de ejercicio de esa mal llamada solidaridad que ejercen las ONGs en Haití. Ahora, ¿qué fue el evento? Porque en estos días hice una pequeña nota para edificar a mis amigos, porque me ocupé de investigar qué fue lo que pasó. A nosotros se nos está olvidando que la frontera dominico-haitiana continúa cerrada, que no hay vuelos. Fíjense que el propio comité presidencial de Haití dijo que no venía a la toma de posesión porque la frontera aérea está cerrada.
Y es verdad, hubiesen necesitado un salvoconducto que en estos términos se le hubiese brindado sin dificultad. Pero eso mismo pasa con la frontera terrestre, que nosotros sabemos que está abierta porque no existe seguridad fronteriza, ni de aquel lado ni de este lado hay una pantomima que simula seguridad fronteriza, pero de aquel lado no hay nada. Entonces, eh, cuando ese oficial, ex oficial, ese ex sargento, se presenta a migración, simplemente se le informa que si no tiene un salvoconducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, él no podía cruzar porque la frontera estaba formalmente cerrada. Entonces, él llegó un momento que la confrontación, porque él entendía que él podía, él sacaba a relucir que él era un americano, que era un sargento del Army, etcétera, y la situación llegó a vías de hecho verbales en una primera fase y a manoteos con el oficial que eventualmente parece que pudo haber tenido, no puedo afirmar que así fuera, algún tipo de vías de hecho, en una actitud de reciprocidad, que es un tipo de mecanismo que hay que determinar porque obviamente nosotros no vamos a avalar un abuso. Si se produjo un abuso, no es correcto. Pero si hay una proporcionalidad de medios, si son los medios que usa el oficial han sido recíprocos, no como los que usan en los Estados Unidos en la frontera, que los reciben a caballo y con fuetes. Entonces, obviamente, el oficial actuó dentro del ejercicio de sus funciones, porque el papel de ser ciudadano, cuando un juez se enfrenta con él, es decirle, ¿a usted se le informó que la frontera está cerrada? Sí. ¿Por qué usted insistió si no tenía salvoconducto? Y aún así, si lo tuviera, porque no lo presentó, porque esa es la situación. Él no tenía. Él entendía que porque él era un ex sargento podía cruzar, porque él le daba la gana, porque él era americano y se quiso tragar el oficial dominicano, porque lo veía con cierto aire de superioridad y llegó un momento que eso trascendió de ese modo. Eso no se puede ver como un evento sencillo. Fíjense que no bien se presenta el evento, inmediatamente aparece poniendo una querella con un abogado eh, que no le iba a costar 2 centavos, no era, era un abogado de ejercicio privado. Y encima de eso, ya la esposa estaba haciendo una protesta frente al Palacio de Justicia con una pancarta muy bien editada, impresa, diciendo, si no hay justicia, no hay paz. O sea, un eslogan medio amenazante, en un contexto en que los organismos de seguridad del Estado tienen conocimiento, porque lo tienen, porque yo lo sé y sé que ellos lo saben, de que en la diáspora haitiana también se está haciendo un trabajo para organizar militares y están reclutando y que tienen alrededor de 400 hombres ya reclutados para operar militarmente en Haití como parte de la solución que se está procurando para el restablecimiento del control de lo que le llaman Estado haitiano sobre el territorio. Entonces, la República Dominicana tiene que dar fino con ese tipo de cosas. Él dice que iba a hacer labores de solidaridad, pero tampoco sabemos realmente a qué cruzaba ese señor. A mí me luce, José Una- Ricardo, perdóname, a mí lo que desde un principio, lo que me ha lucido esto es una provocación de ese señor. Exactamente, exactamente. De eso se trata. Las autoridades dominicanas y la opinión pública dominicana en general debe estar consciente que siempre se generan provocaciones de ese tipo, porque ese tipo de provocaciones son las que generan titulares y al generar titulares, obviamente, con eso se generan fondos. Observen, yo siempre creo que lo he compartido con ustedes en el pasado, que siempre entre de julio en adelante, julio, agosto, septiembre,
suelen ocurrir eventos, no con una precisión meridiana, pero te estoy dando la temporada de este tipo, donde en cierta medida se procura que se destaque el hecho de que se producen abusos de parte de la autoridad dominicana, y es por una razón muy elemental. Las ONGs se nutren de fondos de grandes corporaciones internacionales, los grandes fondos. Hay muchísimas formas, pero los grandes fondos son las asignaciones que hacen las grandes corporaciones porque es dinero con el que ellos logran hacer una labor social, entre comillas, y al mismo tiempo evadir impuestos. Entonces, te hacen las campañas y con esas campañas ellos las presentan Randy. en su propuesta de solicitudes de ayuda, porque esas corporaciones preparan su presupuesto del año que viene, por ejemplo, entre septiembre y noviembre, se van preparando esos presupuestos. Y ellos hacen eso es consuetudinario. Si ustedes lo observan, se van a dar cuenta que siempre para esta época algo pasa. José Y esa Ricardo, parte es una provocación de la que tenemos que cuidarnos y no hacerle el juego. José Ricardo, Y todo en este caso, tratar de que el Estado le brinde al oficial que actuó todo el apoyo necesario, porque arrodillar a ese oficial es arrodillar la aplicación de la ley. pero justamente un tema que puso Randy de relieve el pasado viernes es que de manera apresurada, precipitada, el director de migración dice: nosotros enviamos al oficial dominicano al ejército para que sea sancionado. Pero yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿dónde está el fundamento de que usted diga que lo sacó, lo envió al ejército para que lo sancionen? Me parece que es un error del buen amigo Venancio Alcántara haber actuado de esa manera, porque el tema es que el que está al mando debe tomar la precaución de no reaccionar frente a una denuncia. Lo que corresponde es asentar las cosas, hacer una investigación, porque el problema es que cuando tú actúas de esa manera, entonces va minando la moral del personal, y obviamente el personal lo que eventualmente comienza a hacer es a lavarse las manos cuando siente que su superioridad no le ha ¿Apoyado? respaldado. Cuento en que entonces eso rompe con el librito, que el librito manda que se haga una investigación, que se determine si la actuación fue correcta o no, y que sobre la base del resultado de esa investigación entonces se actúe. Entonces, que si se lo han mandado a su unidad en espera de los resultados de una investigación, espérate. O sea, vamos a... Bueno, porque tú viste... recuerden que se determine que no hubo un abuso. ¿Tú viste el parte que publicó Pelegrín Castillo, el parte oficial ya del incidente? Sí, así es. Lo estuve viendo. O sea, Más o menos se corresponde, porque hay una conciencia de que hubo una provocación de parte del ciudadano haitiano. Y en las Fuerzas Armadas hay conciencia, y hasta donde tengo entendido, las Fuerzas Armadas están en disposición de brindarle apoyo. Lo que he visto incluso, que sobre la marcha a la propia migración ha proporcionado unos abogados para la defensa del ciudadano. bueno, pues se le fue la mano al director de migración ahí. Finalmente, ya José Ricardo, a Randy y a mí, no digo doña Degni porque estaba afuera, nos llama la atención que todavía la embajada norteamericana no ha dicho nada. Como sabemos que la embajada es ñoña con sus ciudadanos. Como debe ser. Como debe ser, ¿verdad? Y no hemos visto nada, ninguna información de la embajada con relación a este caso. ¿No te llama la atención a ti eso? Bueno, eso incluso va bien en favor del oficial dominicano. Ajá. Porque probablemente la embajada ha indagado y se ha dado cuenta. En primer lugar, no hace falta ser un súper experto en nada para saber
que la frontera está cerrada, que por ahí no hay tráfico. El alegato que él tiene es que que a él se le impidió su libertad de tránsito. No, no, el problema es que esa frontera está formalmente cerrada, que usted necesita salvoconducto para pasar por ahí. Se hace un proceso de reapertura para darle curso al salvoconducto para un punto específico. Entonces, si tú tienes un antecedente de ese tipo, en primer lugar, ¿qué buscaba ese ciudadano en ese lugar? Exacto. Y la autoridad norteamericana probablemente saben que no se pueden poner de ridícula a darle apoyo a un ciudadano, aunque sea un ex militar de su ejército, con ese antecedente, en ese entorno. ¿Por qué se produce esa discusión? ¿Se produjo en el medio de la calle, en Santiago, en la capital? No, se produce en el punto de control migratorio, en el lugar donde el oficial está ejerciendo sus funciones. Entonces, yo dudo que la embajada, que suele ser ligera, haciendo pronunciamientos, se pronuncie, porque ya esto es el colmo. Eso es obvio, muy obvio, que ese ciudadano provocó lo que sea que pasara ahí. Ya, muchas gracias, José Ricardo Taveras. Oye, una preguntita así al margen. Así es, de último minuto. Sí, de último minuto. Como abogado, ¿es correcto? Digo, cualquiera se disfraza de lo que quiera para ir a un tribunal, pero ¿es correcto que en medio de esta situación él haya ido vestido de militar con su uniforme a la Fiscalía de Dajabón? Bueno, hasta donde yo no sé cómo funciona el ejército norteamericano, pero el nuestro funciona con los parámetros que funcionan los ejércitos internacionalmente. Incluso se inspira mucho en el ejército americano. Los oficiales o alistados o clases retirados no pueden usar uniforme militar. Correcto. Se supone que se les autoriza en fiestas patrias. Por ejemplo, un general retirado puede el 16 de agosto, los 27 de febrero, usar su uniforme, pero como parte de la celebración, usar una gala de ese tipo. Pero en principio ya pasan a la vida civil. No entiendo correcto el uso de uniforme, pero es parte de la intimidación y de la campaña. A ellos no les importa lo que pueda pasar. Lo importante para ellos es la repercusión mediática, porque con eso es que él va a ir a decir, miren, a los buques nodriza, como le llamo yo, al Centro Kennedy, ese tipo de ONG que son las que reciben de las grandes corporaciones el grueso de las ayudas, y desde ahí se redistribuyen conforme a los intereses de la agenda norteamericana. Ya. Gracias, Gracias. José Ricardo, por esta intervención. Se le quiere de verdad y abrazos. Igual, gracias. hermanos, un placer y pasen una linda semana. Así Gracias, es. igualmente. Gracias también a todos los que nos han sintonizado desde temprano. Primero en Mañana Boreal y después en el Café con Leche. Mañana retornamos nueva vez. Randy Ortiz, Atahualpa Ramírez, Denny Peralta, esta servidora, y en los controles Cristian Acevedo. Cuídense, pórtense bonito y mañana nos reencontramos nueva vez. Bye, Así bye. es. Pásenla bien. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.